Es momento de seguir profundizando sobre una de las grandes pasiones que tiene este programa, que es conocer más sobre Asia. Hemos puesto ahí en Twitter, creo, esto de el continente asiático como cuna de potencias, como donde se están dando los grandes partidos de la geopolítica, de los recursos y demás, que nos van a afectar en el futuro. Es cierto que ahora está la guerra en Ucrania, que sucede en Europa, obviamente, pero es imprescindible darle pelota a lo que ocurre en Asia. Para eso vamos a profundizar, como hicimos con Jero hace poquitos días, hablando sobre Japón, también sobre Japón y sobre otras latitudes del continente asiático, con alguien que nos está escuchando, sintonizando desde España. Es historiadora, es socióloga, integra la revista Otaku Bunka y Erikyo, además del podcast Konichiwa desde Japón, entre otros proyectos de divulgación sobre política, cultura e historia, con la Tierra del Sol Naciente como protagonista. Ella es Estela, o si no también como se la conoce en Twitter y en otros lares, además de Estela, Ritsu Otakumura. Hola Estela, Ritsu, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Puede ser que estés muteada? Ahí te vemos perfecto. Podría ser. ¿Cómo estás? Se me escucha ahora. Se te escucha fuerte. Ahora sí. Fuerte y claro. Desde Buenos Aires, bienvenida. Gracias por estar. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por traerme a todo el equipo. Un placer, Estela. Ritsu, dos nombres por los cuales te conocemos, te leemos, te escuchamos, te consumimos. Ya chiveando, @Ritsu_Okumura, que es tu cuenta de Twitter, donde nos contactamos y empezamos a profundizar. Hay una pregunta de base que siempre aparecen en estas entrevistas con gente especializada en un continente, en una región, en un país, que es cómo nace esa pasión. Vos, a partir de qué evento o qué hecho en tu biografía hace que veas a Japón y a Asia en sí. ¿Qué hay ahí? Bueno, en realidad es bastante más sencillo de lo que parece. Es una cuestión de que al menos en el territorio hispano y en Europa, si tú realizas la carrera de historia, lo más normal que va a ocurrir es que ésta se centre mayormente pues, en contenidos muy eurocéntricos con una visión muy poco global, claro. Haciendo que carezcas de mucha formación profesional sobre otros continentes. Por esa razón sabía yo que al final iba a acabar interesándome por otros continentes. Tuve mi dificultad en esa elección. Me interesaba también mucho la historia nativoamericana, la historia de Oriente Medio, pero por una razón u otra, quizás la pasión por la cultura pop japonesa acabó haciendo que mi carrera se girase hacia la mirada asiática. Totalmente. Pasa algo en redes sociales, sobre todo la gente que investiga y hace el trabajo en serio, y los que comunicamos y les preguntamos a ustedes. Hubo un boom en todo Twitter, en el caso de habla hispana, Argentina, Latinoamérica, y en el Twitter iberoamericano, como le queramos decir, en donde diferentes conocedores, divulgadores del Japón, como es tu caso, empezaron a ser aún más leídos a partir de lo que aconteció con Shinzo Abe, ¿verdad? El magnicidio que padeció el ex primer ministro japonés Shinzo Abe el 8 de julio en la localidad de Nara, a manos de un arma casera que le dio un disparo mortal en el corazón. En ese sentido, Ritsu, consultarte, ¿cuánto impactó a Japón desde tu óptica ese magnicidio? ¿Qué tanto cambió la cosa política y social a partir del brutal asesinato de Abe? ¿Cómo lo viviste? Bueno, desde luego a mí a nivel personal me pilló casualmente en cama. Yo ese día estaba enferma y la verdad es que leyendo un poco las noticias que me llegaban a través de redes sociales y Google, parte de mí creía estar en un sueño, parte de mí creía no estar del todo consciente y estarme equivocando en ese momento de lo que estaba leyendo, pero fue meterme pues en periódicos japoneses, de Japan Times, el Asahi Shimbun, el Mainichi Shimbun, las Kyodo News, y bueno, todo estaba llenísimo de esas noticias. Era justo el momento en el que Shinzo Abe aún no había fallecido, que estaba en el hospital a pocas horas de ese fallecimiento, y bueno, impactó muchísimo, porque estamos hablando no de cualquier ex primer ministro de Japón, sino el más longevo, el más importante, ¿no? Al final de la última década en Japón, el que impulsó esas Abenomics que al final han determinado el futuro de Japón para los próximos, no sé, 30 o 40 años, hasta 2050. Y al final, tanto al extranjeros como a japoneses nos ha impactado mucho, aunque es cierto que eso no quita que realmente Japón tiene, a ver, no es que sea una cosa
súper frecuente, pero Sí. Japón sí que tiene su cierto historial de violencia política. Tampoco es algo tan imposible de ocurrir. Claro, claro, totalmente, totalmente. Justo ayer charlábamos con otro conocedor de la cultura japonesa de nuestro país, Jero Carolo, sobre este punto, sobre este historial que hay de magnicidios en el Japón. En ese sentido también uno ve las imágenes de lo que ha acontecido con Abe y piensa como, automáticamente piensa, no sé, en Kennedy y en la transformación en sistema, en cuestión de seguridad, hasta en lo simbólico de un asesinato de un político de semejante talladura. En ese sentido, lo pregunto con mucho cuidado porque no digo, obviamente a la sociedad no le importó, todo lo contrario, pero sí, pasa de una manera un poco más... de una manera más llevadera un hecho así, o realmente es un punto que vos percibís que es un quiebre en la sociedad como fue el caso Kennedy, o es algo que pasó de otra forma en Japón. ¿Cómo lo percibiste? La verdad es que me cuesta afirmar que esto sea un punto de inflexión o un punto que establezca un antes y un después para la historia japonesa, pero desde luego va a ser un hecho, y lo tengo clarísimo, va a ser un hecho histórico de una forma u otra. A mí esto, de hecho, me recuerda mucho a esas imágenes de Inejiro Asanuma, que era también político del Partido Socialista japonés, esas imágenes tan conocidísimas de un chico muy, muy joven, creo que de 17 años, cuando en los 60 pues lo apuñaló en un evento público. Y de igual forma yo creo que esto va a quedar en la memoria de Japón al respecto, y lo más importante que yo veo quizás al respecto es que si cambia algo en Japón al respecto de este evento, de este suceso, es la perspectiva de los japoneses de las armas de fuego, claro. Porque recordemos que en Japón no es como Estados Unidos, obviamente el acceso a este tipo de armas no es nada fácil, es bastante difícil incluso para la propia Yakuza también. Entonces, realmente aquí la cuestión es que esto yo creo que refuerza la imagen que ya tenían los japoneses de ese desagrado hacia las armas blancas, hacia las armas de fuego, porque también recuerda un poco a ese pasado violento de Japón, a esas bombas nucleares de Nagasaki e Hiroshima, que también siguen, bueno, que dejaron también su huella en el recuerdo de Fukushima en 2011. Y realmente lo que creo es que Japón lo que va a reforzar con esto, lo que se va a reforzar es esa idea antibélica que le viene muy mal, de hecho, a esa parte del Partido Liberal Demócrata que quería cambiar ese artículo 9 sobre las fuerzas de autodefensa, que esas sí que las tiene Japón, pero Japón pues no tiene ejército. Claro. Y con ese cambio de ese artículo 9 de la Constitución, pues se pretendía que las tuviese. Pero me parece que con este evento quizás cambie un poco la perspectiva de los japoneses, que ya de por sí no era muy positiva al respecto. Totalmente. A quien están escuchando es a Ritsu Otakumura o Estela desde España, desde el verano europeo. Acá estamos todos con camperas, pasando un frío tremendo. Siempre que hablamos con alguien del otro hemisferio, el contraste del clima. Una de las principales divulgadoras de lo que es la cultura asiática. Ahora nos centramos en Japón, pero quería consultarte también. Ahora quizás la guerra en Ucrania ha eclipsado un poquito lo que está pasando en Taiwán, salvo lo que nos gusta chusmear y siempre estamos ahí insistiendo y viendo. Puntualmente, si alguno no está en tema, Taiwán es una isla que está muy próxima a la República Popular China. Tiene ¿cómo decirlo? Un índole independentista a sus entrañas. China la reclama como parte de la política de una sola China, y Estados Unidos auspicia de alguna forma su independencia y su autonomía. Hay una visita de Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que podría llegar a visitar Taiwán. China prometió represalias si eso ocurre, porque es una clara demostración de legitimidad a Taiwán de los Estados Unidos. ¿Hay un escenario, ya como pregunta lo formulo, hay un escenario para un conflicto bélico, según tu lectura, en ese aspecto? ¿Es más una guerra fría entre ambos? ¿Cómo sentís la cuestión Taiwán hoy? Yo creo que a grandes rasgos tenemos esa tendencia todos de considerar que esto es una nueva Guerra Fría, cuando yo, al menos a título personal, considero que que la Guerra Fría siempre ha estado ahí presente, que su huella, que su rastro nunca ha dejado de estar, y realmente no paró ni en la caída del muro de Berlín en el 89. Eso es una falacia, eso no se detuvo ahí, y yo creo que es muy sencillo
complicado entenderlo porque solo tenemos que mirar cuál es la situación de Asia-Pacífico, por ejemplo, estas constantes disputas por muchas de las islas que, por ejemplo, hablando de Japón, que tiene ahora Japón con las islas norteñas, con la Sakhalin y las demás con Rusia, un país con el que de hecho aún sigue sin tener un tratado de paz firmado a día de hoy. Con Corea del Sur también tiene el tema de las islas Dokdo, de las Diaoyu con China. Es toda una situación muy, muy tensa, es un punto caliente, lo de Taiwán desde luego también lo es, y fuera de Japón y de Asia pues también tenemos los conflictos de Oriente Medio y ahora mismo la crisis de Ucrania. Entonces, realmente es eso, nunca ha dejado de haber una cierta guerra fría, yo creo que se ha estado manteniendo hasta ahora, simplemente estamos viviendo un pico de tensión bastante obvia, bastante obvio. No obstante, sí que me gusta incidir frente a ese alarmismo social que suele haber a veces. Yo no creo que esto apunte lo que ocurre en Taiwán, incluso lo que ocurre en Ucrania, a una tercera guerra mundial. Yo creo que tenemos que entender que realmente han pasado 70 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial prácticamente, y que actualmente realmente las batallas, entre comillas, que puedan haber entre naciones y países son muy comerciales, están muy pensadas en el plano diplomático, con ese uso tan excelente que hacen, por ejemplo, países como Corea del Sur o Japón con su soft power, con su poder blando, con esa ola coreana del Hallyu, con ese cool Japan en Japón. E incluso China, lo que ha hecho con TikTok, con la plataforma de TikTok, que es originalmente China, es impresionante, y no me extraña porque Donald Trump acabó tan preocupado respecto a su introducción y su popularidad en Estados Unidos. Pero vaya, dejemos de lado ese alarmismo. Yo creo que eso forma parte de nuestra naturaleza masoquista como seres humanos, como decía Nietzsche. Simplemente es eso, una extensión de la Guerra Fría, yo creo. Es interesantísimo incorporar y impresionante incorporar estos análisis, el soft power, como bien vos decías. Digo, no toda guerra se basa en tanques, sí, principalmente, pero no solo en tanques y en bombardeos, sino también en mecanismos de persuasión. De vuelta, no porque de golpe si entramos a TikTok somos pro China, pero sí porque sirve para moldear o empujar cierta subjetividad o ciertos negocios o cierta visión contrahegemónica a la usual predominancia que tiene Estados Unidos, sobre todo sobre el resto de América, sobre nosotros, en los productos que consumimos. Es interesantísimo, Estela, Ritsu, poder profundizar en esto. Comenzando a concluir, digo, da para charlar largo y tendido, sabemos que son días movidos, pero sí consultarte, porque acá en Argentina, por ejemplo, cuando... Está bien, esto sí, igual podría calificar como soft power o no, lo formulo como pregunta. Tenemos un emprendimiento nuclear que se llama Tucha, y China, visiblemente, públicamente, auspicia, invierte en que se desarrolle esa energía nuclear, y a los lobistas políticos acá de Estados Unidos no les gusta nada, incluso dentro del gobierno, y juegan en contra. Pasa con lo que pasó en Sri Lanka y los créditos a dicho país por parte de China. Pasa con diferentes emprendimientos chinos a lo largo del mundo. Digo, China está construyendo una especie como de hermandad, club de amigos, aliados, pongámosle el título que más nos guste, con diferentes naciones de las que componemos el tercer mundo. ¿Hay como una especie de mancomunamiento para hacerle frente al poderío estadounidense, o aún está lejos de eso? Bueno, yo creo que es muy interesante que realmente tanto a Estados Unidos como a China se les suelen dificultar esas relaciones diplomáticas con sus vecinos, ya no solo por el pasado histórico de ambas naciones, pensemos en la crisis de los misiles de Cuba, por ejemplo, con Estados Unidos, o esa extensión, bueno, esas pretensiones de extensión marítima que tienen constantemente China en los mares del sur, a través de ese collar de perlas, de esa nueva ruta de la seda que está pretendiendo crear. Sí. Eso dificulta bastante las intenciones de ambas naciones, realmente, para tener esos lazos bilaterales, pero... también es cierto que tampoco podemos pretender que haya como dos facciones supermarcadas cuando hablamos de Guerra Fría, cuando hablamos de potencias internacionales. No se trata de que Estados Unidos tenga de forma fija de aliados a Corea del Sur, a Japón, a Taiwán, y que China por defecto pues tenga a Vietnam, Corea del Norte, y la India o demás. Realmente es muy complicado el conglomerado de relaciones comerciales que hay entre todos estos países. Es muy interesante porque igual se ponen leyes de proteccionismo, como ha hecho por ejemplo China con respecto al producto de la cultura pop surcoreana,
China durante algunos años. Por ejemplo, Japón y Corea del Sur también tuvieron hace poco muchos conflictos respecto a la materia prima que necesitaba Corea del Sur de Japón para los conductores y demás. Pero es precisamente por eso, porque tal y como se ha podido escuchar y estoy comentando, es muy complicado todas estas relaciones. Sí que creo que China está tratando de conseguir un apoyo internacional. Y eso yo lo noto en las relaciones que China está tratando de construir con Europa, por ejemplo, lo que has comentado tú, del interés de China con Argentina en el tema nuclear, y también lo he visto entre otros temas en el tema farmacéutico. China invierte mucho, según tengo entendido, no he investigado mucho el tema, en el sector farmacéutico de Chile, Argentina y demás. Así que hay que estar con mucho ojo con estas dos potencias en este sentido, porque si algo nos tiene que quedar claro es que el mundo, tal y como al menos aquí en Europa, en España lo conocemos, con ese mapa en el que Europa está en el centro, ese mapa ha dejado de ser relevante, por decirlo de alguna forma. Realmente el mundo actual, tal y como está conformado, tiene de punto central a la zona Asia-Pacífico, y las relaciones que hay en ese Océano Pacífico, y ya no es tanto cuestión del Atlántico y de potencias europeas. Absolutamente, entendiendo el complejo mundo que nos rodea, justamente para poder abordarlo y circular en él con más conocimiento. A quien escuchaban, Ritsu Otakumura o Estela desde España. Consultarte como última pregunta, por supuesto, ¿dónde podemos leerte, encontrarte, escucharte? Hay muchos proyectos de divulgación en los que estás, así que lo que quieras decir para cerrar, el micrófono es tuyo. Pues nada, como ha dicho aquí el compañero, participo en varios espacios, en varias revistas, sobre todo son de tirada española, no alcanzan a Latinoamérica, así que si nos estáis escuchando desde países de Latinoamérica, que sepáis que sí que es cierto que el podcast Konnichiwa desde Japón en iVoox sí que lo podéis escuchar en esa plataforma, da igual desde qué país, y participo con compañeros tanto japoneses como residentes españoles en Japón. Traemos muchos invitados, queremos incorporar más gente de Latinoamérica también, y nada, me podéis encontrar por ahí y bueno, con suerte en muchos más medios en el futuro. Casi, no tengo dudas que así será, porque el laburo es realmente impecable, Estela. Gracias por la disposición, la buena onda. Saludos de Argentina y nos reencontraremos cada vez que el mundo lo requiera. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Ritsu Otakumura, Estela desde España, desde el verano europeo, conversando sobre el ardiente mundo que nos rodea. Me quedo con esa frase, entre tantísimas cosas interesantes que nos mencionó, la centralidad de Asia-Pacífico en un mundo que ya no mira a Europa como protagonista y que busca en los gigantes asiáticos esa cuna para las potencias del mañana y del no tan mañana, del también hoy.